Buenas tardes. Hoy damos inicio al tema que tenemos según nuestra programación, la evaluación del desarrollo psicosocial de los niños en la educación inicial. Pero esto, si lo transformamos o lo llevamos a otras palabras, es la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. En nuestro título encontramos escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil revisada, ¿verdad? Pero, ¿qué es una escala de valoración? Es un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo a través de las interacciones con las personas y el entorno en niños y niñas menores de 6 años de edad. Valora las actividades espontáneas y naturales de los niños y niñas cuando interactúan con sus pares, padres de familia, docentes, agentes educativos o cuidadores responsables que velan por su bienestar mental, físico y social. Anteriormente existía de igual manera una tabla, un instructivo, que podríamos decirle que fue la primera versión que se sacó de la escala valorativa. Pero, ¿qué es esto? Se implementa con el fin de orientar y planear acciones pedagógicas en beneficio de la población infantil que, por ende, son los niños y niñas que beneficia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿verdad? El ICBF. Sabemos nosotros que no todos los niños tienen acceso o son beneficiados por esta institución. Entonces, lo que se busca con esta actualización es ampliar un margen de aplicación atendiendo a las políticas de atención integral a primera infancia. Esa política es la que conocemos con el nombre de Cero a Siempre, que fue una política que inicia en el año de 2013. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este instrumento? Se busca consolidar como elementos fundamentales para la construcción de nuevas formas de relaciones entre los niños, que es la forma como ellos van a interactuar en sus diversos ámbitos en su vida personal y social, beneficiándose lógicamente en procesos de crianza y de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que es una forma de evaluar a los niños, nosotros tenemos que partir siempre de que todos los niños, lógicamente, no son iguales. Todos los niños tienen sus particularidades, todos los niños son individuales, son niños que no todos son iguales, ¿cierto? Lo que les decía. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que hay aspectos que son muy generales, que se tratan de intentar generalizar esos aspectos para que nosotros tengamos como un patrón. ¿Ya? Por lo menos cuando a nosotros nos dicen que el niño aprende a caminar al año. Sí, porque generalmente el niño cuando llega al año ya camina o empieza su proceso. Es como algo general. Pero por lo menos si camina a los 9 meses, porque ha sucedido, eso no es nada, eso está bien. Que camina al año y medio, está bien. Pero lo anormal es que un niño camine a los 3 años. Que un niño a los 5 meses caminando, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, son como patrones generalizados que de un momento a otro se organizan para nosotros tener una idea de qué podría estar dentro de lo normal o qué estaría fuera de ello, ¿verdad? Entonces, a través de esto se trata de valorar las actividades de manera espontánea y natural de lo que los niños pueden y son capaces de hacer. ¿Con quiénes? Con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Los niños de su edad. Lo que ellos pueden hacer con los padres de familia.
Acuérdense que los niños con los padres de familia son una cosa y con los docentes son otras. Los agentes educativos que vendrían siendo en los CDI, vendrían siendo los docentes y los cuidadores responsables, o sea, las personas que cuidan los niños. Anteriormente se les llamaba nanas, ahora se llama cuidadores porque ahí pueden entrar algún familiar, pueden una empleada, en fin. Lo importante es que se vele por el bienestar mental y físico de cada niño. Eso es lo que se quiere. Entonces, dentro de ese desarrollo psicosocial está asociado con la calidad de las relaciones de los adultos responsables, que es lo que vemos nosotros aquí, ¿verdad? La familia, docentes, agentes educativos, cuidadores, que vienen siendo los responsables de la educación del niño. Y otro desarrollo psicosocial está asociado con ese ambiente familiar y de crianza que se le da a los niños, de crianza y de cuidado que se le da a los niños. Entonces, en el desarrollo de la primera infancia se considera como un proceso complejo y de transformación permanente. Cada uno, cuando cada niño se espera según sus condiciones y contextos. ¿Por qué? Porque todos los niños no están en las mismas condiciones, no todos los niños están en los mismos contextos. Hay unos que están en mejores condiciones que otros, hay otros que están en mejores condiciones en cuanto a lo emocional, de pronto no a lo físico ni al contexto donde viven. Pero dentro, como dice uno, dentro de su pobreza, hay mucho cariño, hay esas palabras afectuosas, esa manifestación en todo momento de cariño, de cuidado, mientras que hay otros que viven en contextos y en ambientes físicos mejores, en mejores condiciones, pero en la parte afectiva, la relación afectiva es la que de pronto ahí no marcha bien. Podemos entonces nosotros establecer que el objetivo de la escala de valoración tiene que ver con evaluar el estudio del desarrollo actual y potencial de los niños, en su forma de qué, en la interacción con los otros niños, con los adultos. A partir de esa evaluación y de los logros observados, nosotros podemos reorientar todas las acciones pedagógicas en el programa, como las prácticas de socialización en el medio familiar y en el medio social. Esta tabla no proporciona puntajes cualitativos que pueden ser referidos a patrones estándar como podrían ser escalas psicométricas. Nosotros entendemos que las escalas psicométricas son las que tienen que ver por lo menos con los test, ya unos parámetros mucho más precisos. Aquí no, por eso se habla en términos de cualitativos, porque no que tanto sabes de 1 a 100, perdón, de 1 a 5 que sabes 3, bueno, pero ¿qué es 3? ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros partimos de que la evaluación es de tipo cualitativo. Ahora, hablemos entonces de lo que sería la estructura general de la escala. Y si tenemos en cuenta esa estructura, lo primero con lo que nos vamos a encontrar son las relaciones y procesos psicológicos. ¿Qué son? Entonces, es importante señalar que estos son el eje, el punto central que viene a articular todo ese desarrollo infantil en este sistema de relaciones entre el niño y la niña, por medio de los cuales ellos construyen su realidad, y dentro de dicho sistema los procesos psicológicos implicados. O sea, el desarrollo infantil, su crecimiento, su estatura, qué tanto ellos pueden, hasta dónde ellos pueden ya empezar a caminar, a cuando ellos pueden saltar, cuando ellos pueden correr. Todas esas cosas forman parte de ese desarrollo infantil. Pero acordémonos que también dentro de este desarrollo hay un proceso psicológico en el cual están implicados los niños. Ahora, estas relaciones y procesos psicológicos se dividen en 3 tipos de relaciones. Desde
las que se evaluarán determinados aspectos del desarrollo psicosocial, y psicológico de cada niño de menor de 6 años. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar con niños de 2 a 4 años, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos nosotros a tener en cuenta todos esos comportamientos o conductas observables que vienen siendo parte de esos procesos psicológicos y áreas de desarrollo del niño. Entre ellos, nosotros vamos a encontrar la relación con los demás. ¿Cómo se relacionan ellos con los demás? O sea, aquí estaríamos nosotros hablando de 3 aspectos. El primero, relación con los demás, que hace referencia a aquellos procesos psicológicos que le permiten al niño y a la niña construir, comprender y apropiarse de ese mundo social en 2 sentidos. Uno, que vendría siendo la relación con el otro como persona, en relación yo-tú, desde las formas más incipientes hasta las más consolidadas de reconocimiento, cómo yo empiezo a relacionarme con los demás. ¿Ya? Eso ellos empiezan a interiorizarlo. ¿Por qué? Porque ya empiezan a dejar de ser tan egocéntricos. Todo yo, segundo yo, tercero yo. Ahora ellos están compartiendo, se dan cuenta que a su alrededor tienen a otros niños, tienen a otras personas que están ahí. Eso no quiere decir que ya ellos dejaron de ser egocéntricos, o sea, egoístas, que todo gira alrededor de ellos, no, pero ya empiezan a lograr comprender y apropiarse de ese mundo social, ¿verdad? Entonces volvemos acá a insistir. Uno es la relación con el otro como persona. ¿Cómo me relaciono yo contigo? Desde las formas más elementales de reconocimiento. Te reconozco a ti, reconozco al animalito, reconozco a la persona adulta, si es tío, si es tía, si es papá, si es mamá, al hermanito, al primo, al vecinito. Y lo otro que tiene que ver acá es lo concerniente a la integración progresiva del niño y la niña a la vida colectiva y a la normatividad social. O sea, ya yo no pertenezco solamente a ese grupo familiar, porque en primera instancia el niño pertenece al grupo familiar, ¿verdad? Cuando llega al colegio, entonces ya encuentra ese grupo escolar, pero ya me estoy dando cuenta de que hay otros grupos, ¿ya? Que cuando llego a mi casa yo me relaciono con el vecino, con todos los vecinos, entonces ya forman otro grupo que sería como esa comunidad, como ese barrio, y ya yo me empiezo a dar cuenta de que el niño pues puede empezar a relacionarse esa vida colectiva, que no solamente es este grupo cuando estoy en casa y aquel grupo cuando estoy allá. Entonces, dentro de esos grupos diferentes a la familia y diferentes a la escuela, que ya se van siendo cada vez más grandes y cada vez diferentes, nos damos cuenta que siempre hay una normatividad social. ¿Ya? Hay unas cosas, unas normas, unas leyes, unas reglas que empezamos desde ya nosotros a interiorizar desde que estamos pequeños. Cuando el papá, la mamá nos dice de que tiene que irse a bañar, que a la mesa, cuando estamos en la mesa, sentados en la mesa, no se habla con la boca llena. Todas esas cosas son normas, que antes de sentarlo a la mesa tenemos que lavarnos las manos. Esas son normas que se empiezan a establecer en la casa. De pronto ustedes dirán, pero si eso es lo más elemental. Sí, pero hay casas donde ni siquiera le prestan atención a esto. Si vas a comer, come con no sé dónde quieras comer, pero coge tu plato, aquí está, y vete y defiéndete. Y el niño no sabe lo que es sentarse en una mesa, lo que es compartir en una mesa con otra persona. Le da mismo comer solo, no comer solo. Y lo más triste, por lo menos a mí que me pueda pasar, es comer solo. Pero el niño desde ese momento, desde esa corta edad, de él se empieza a dar cuenta que existe una vida colectiva y que en todas partes hay unas reglas, unas normas establecidas. Por lo menos
Las normas que hay en mi casa son diferentes a las tuyas. Y desde entonces, todo eso, él empieza a interiorizarlo de una manera progresiva. Esto no es que lo va a conseguir de un día para otro, no. Pero poco a poco ya le empieza a entenderlo. Hay veces que no tenemos que explicárselo mucho, pero él lo empieza a entender, ¿ya? Por lo menos, hay veces que un niño se lo mandan a pasar unos días a donde un familiar y por lo menos él acostumbrado en su casa de que se levanta, no se baña, si es de bañarse se baña en el día, si no, no. En cambio cuando llega ahí se da cuenta de que se levanta, tiene que irse a bañar. ¿Qué tiene que ir haciendo él? Lo que lo vayan mandando, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros empezamos a entender que el niño en esa corta edad empieza a tener esa integración progresiva de su vida colectiva y de las normas que existen a nivel social en ese grupo o en ese nuevo grupo donde él empieza a formar parte, ¿verdad? Entonces, se resaltan 3 procesos psicológicos que evolucionan a lo largo del desarrollo infantil. Aquí vemos entonces en los procesos de relación con los demás encontramos la comunicación y dentro de la comunicación encontramos nosotros lo que es la comunicación verbal, que vienen siendo los procesos relacionados con la percepción y comprensión del lenguaje oral y la información pictórica, o sea, todo lo que está relacionado con esa discriminación, reconocimiento, comprensión de palabras e información. O sea, es la forma de cómo se coordina los procesos cognitivos y sensoriales relacionados con la producción del lenguaje oral, del lenguaje escrito y la comunicación, ya sea la producción y uso de sonidos, palabras y frases. Todo lo que el muchachito pueda transmitir, comunicar a través de su boca, porque él está expresando lo que está sintiendo. En la comunicación no verbal está la capacidad que tiene el ser humano para interpretar y transmitir señales corporales tales como los gestos faciales, el contacto visual, los gestos y los movimientos corporales, la postura, el contacto físico y el comportamiento en el espacio, el vestido y la apariencia física, las vocalizaciones no verbales y el olor. ¿Qué significa todo esto? Fíjense que nosotros muchas veces no expresamos nada con nuestra boca, pero con nuestro gesto decimos todo, con la forma de cómo nos paramos, cómo gesticulamos, cómo manipulamos de pronto nuestras manos. Todo esto viene siendo la forma de nosotros transmitir señales corporales. Y con esos movimientos de igual manera nos estamos comunicando. Continuamos entonces con la interacción. Dentro de estos 3 procesos de la relación con los demás encontramos de igual manera la interacción, que vienen siendo una es la independencia. Comprende la habilidad del niño y la niña para responder con disposición a las iniciativas sociales propuestas por los padres, cuidadores u otros adultos y la habilidad que construye progresivamente para actuar por sí solo. Estamos enseñando al niño que él pueda hacer las cosas solito, pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a dejar y lo vamos a abandonar, no. Es la forma de acuerdo a situaciones que nosotros vamos creando, vamos proponiendo en los niños esas situaciones para que ellos busquen la manera de empezar a solucionar esos problemas por sí solos. O sea, es una forma de que ellos empiecen a actuar por sí solos, ¿verdad? Entonces, jugó con los juguetes, los tiró, bueno, vamos a recogerlos. Ah, no lo quiere recoger, pero vamos a dejarlo ahí. El niño de pronto desea otra cosa, desea cambiar de actividad. No podemos cambiar de actividad porque mira que te quedó esta pendiente. Entonces ya él empieza
a entender que hay cosas que él tiene que hacer. Y en ese momento, ¿qué es lo que queremos nosotros que haga? Que recoja sus juguetes. Ahora, de un día para otro no le vamos a decir recoge tus juguetes y él solito lo va a recoger, porque eso no es así. Entonces le decimos, bueno, vamos a recoger tus juguetes, ven, yo te ayudo, yo meto uno, pero eso me demoro para meterlo, pero con la idea de que él sea el que más meta juguetes en la caja o en la bolsa donde nosotros lo estamos organizando. Otra es la cooperación. Comprende la capacidad del niño y la niña para involucrarse con los demás, ser influenciado e influenciar a otros, y la capacidad de trabajar en conjunto, participar en iniciativas propias y ajenas, aceptando las reglas del grupo, ¿verdad? Entonces, todos vamos a participar, todos vamos a jugar, todos tenemos una función, todos nos toca hacer algo. Entonces, lo que yo haga depende de lo que tú haces. Y eso todo lo vamos haciendo y lo vamos logrando nosotros a través de los juegos, porque el niño aprende reglas, aprende normas a través de los juegos. Entonces vamos influenciando nosotros como adultos en ellos que están en un proceso de formación, pero al mismo tiempo entre ellos mismos van actuando y entre ellos mismos se van relacionando y se van ayudando, se van cooperando, porque eso es lo que en sí significa la palabra cooperación, como apoyarse, ayudarse los unos a los otros, ¿verdad? Para poder seguirse involucrando. Entonces ya yo estoy sintiendo que en el grupo soy aceptada y que lo que yo haga depende también en tu comportamiento, lo que tú haces también influye en mí. Entonces ahí nos vamos nosotros dando cuenta como seres humanos que somos seres sociales y siempre vamos a necesitar esa interacción del uno en el otro, influencias positivas, influencias negativas, en fin, ¿verdad? Y el otro aspecto que tiene que ver con la relación con los demás viene siendo la construcción de normas. Algo ya dijimos ahorita de la construcción de normas. Entonces es la autonomía. Aquí nos vamos a centrar en la autonomía. ¿Y qué tiene que ver con esto? Va desde las primeras fases de adaptación, el medio familiar, hacia el reconocimiento de una normativa social externa, ante lo cual se construye progresivamente la habilidad o voluntad del niño y la niña para tomar la iniciativa por sí mismo y responder sin la guía de otros. ¿Ya? Entonces, llega un momento en que nosotros vamos acompañando a los niños, los vamos acompañando, pero ya nos vamos dando cuenta que él va creciendo, que él ya empieza a tomar sus propias decisiones. ¿Y cuáles serían las decisiones de los niños a esta edad? Yo no me quiero poner ese pantalón, yo quiero esta camisa, yo quiero ese vestido. Y nosotros ahí vamos mediando con ellos y nos vamos dando cuenta de que ya él empieza a tomar sus propias decisiones. Pero no es que yo siempre quiero ponerme esto y siempre quiero ponerme aquello, como decimos a veces, se nos pega la aguja a veces con un pantalón y es ese pantalón como si no tuviéramos más. No. Entonces, nosotros ahí poco a poco los vamos guiando a ellos, a que ellos puedan responder sin que otra persona esté ahí, porque si no estaríamos creando una persona demasiado dependiente. ¿Ya? Demasiado dependiente. Ahora, dentro de la autonomía, acuérdense que todo esto tiene que ver con las pautas de crianza y de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay cosas que son caprichos en los niños. Y eso es otro manejo que hay que dar. La autonomía es como que él pueda decidir dentro de su corta edad, por lo menos, no es que eso no me gusta, esa galleta no la quiero porque es que no me gusta.
Ya, esto es algo que a él no le gusta, así como de pronto a usted no le gusta algo, pero no es que no quiere nada, no, como por capricho, que nosotros vemos ahí como esa rebeldía y esa rabia en todo momento. No, la autonomía nos va a permitir es que el niño tome iniciativas por sí mismo para responder a ciertas situaciones que nosotros a veces le estamos planteando, que él pueda responder sin que estén papá, mamá o cuidador respondiendo o eligiendo por él. Entonces, hay unas normas que nosotros empezamos a establecer, sí, pero dentro de esas normas él empieza a tomar ciertas decisiones. Entonces, eso tenemos primero nosotros como adultos, tenerlos bien claros para que ellos lo puedan desarrollar más adelante y puedan asumir desde ya a responder a situaciones sin necesidad y sin el apoyo de otras personas. Ahora vamos a hablar de la relación consigo mismo. Hablamos de la relación con los demás. Acuérdense que estamos hablando de la estructura general de la escala, ¿ya? Y dentro de esta estructura general de la escala hablamos de las relaciones y procesos psicológicos. El primero que vimos fue la relación con los demás. Ahora vamos a ver la relación consigo mismo. ¿Y a qué se refiere? Esta relación consigo mismo comprende aquellos procesos biológicos que posibilitan la construcción del niño y la niña como individuo diferenciado de las otras personas con subjetividad propia, producto de una identidad personal y social. O sea, ya yo me di cuenta de los otros, pero yo empiezo a comprenderme a mí mismo, ¿ya? Yo empiezo a entender que yo tengo una identidad personal, que, que yo soy único, soy irrepetible, que no hay más nadie igual a mí. Soy hijo de mi papá y de mi mamá, pero diferente al otro que es también hijo de mi papá y de mi mamá, pero que es mi hermano. Entonces, todo este producto de una identidad personal y social, aquí en la casa yo juego un papel, en el colegio yo juego un papel, soy una pieza fundamental allá en un momento determinado. Entonces, el niño, nosotros lo llevamos de tal manera que él empieza a comprender todos estos procesos, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como procesos psicológicos que no le permiten a ellos esa construcción como individuo, como persona, como ser único, diferente de otro. Que yo soy una niña, que dentro de mi casa soy por lo menos la única niña en mi casa y soy muy especial por papá, por mamá, por las personas que me cuidan, pero cuando yo llego allá al colegio sí me cuidan, pero todos los demás niños son especiales, o sea, yo no soy la única. Entonces, él empieza a ir relacionando y a ir construyendo todos estos procesos. También encontramos dentro de la relación consigo mismo, nosotros vamos a encontrar la identidad, ¿verdad? Porque estos serían, ¿cómo es la palabra? Sistemas que integran esta relación que tiene que ver con estos procesos de relación consigo mismo. Aquí se integran 3 procesos psicológicos que son la identidad, la autoestima y el manejo corporal. Ahora, dentro de la identidad encontramos la identidad social. ¿A qué se refiere esa identidad social? Entonces sería la calidad y frecuencia de las interacciones del niño y la niña con los demás, observables en la construcción progresiva del vínculo afectivo con figuras de cuidado e inicio del contacto social, aprendizaje de pautas de comportamiento, capacidad para hacer amistades, establecer relaciones personales, cooperar e interactuar eficazmente en su contexto escolar y familiar, ¿ya? Entonces, ya yo me empiezo a identificar con los demás.
¿Por qué? Porque yo sé que solo no me siento bien, porque solo no estoy bien. Yo siempre tengo que estar compartiendo con los demás. Entonces ya empezamos a relacionarnos. Fíjense que cuando se encuentran dos niños, ellos no se quedan callados. De pronto nosotros como adultos sí. Y ni eso. Pero el niño enseguida, ¿cómo te llamas tú? Ven, vamos a jugar. Y empieza ya la relación. Y yo me empiezo a identificar con el niño. El niño no busca para jugar al viejo ni al muchacho, porque si hay un niño de su edad, él corre inmediatamente para donde está el niño. ¿Y cómo lo llama él? Él enseguida dice, mi amiguito o mi amiguita, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con esta parte de identidad social. Vamos dándonos cuenta de que se van construyendo vínculos afectivos en ese contacto. Nos conocimos, nos empezamos a jugar, pero al mismo tiempo, ¡ay, cuidado, cuidado, te vas a caer! Mira esto, mira lo otro. Entonces empezamos nosotros, dentro de ese vínculo afectivo, empezamos nosotros como a determinar pautas de comportamiento. Y todo eso es un aprendizaje, porque lo aprendimos ¿dónde? Allá en la casa. Y entonces, sin querer, cuando nos toca actuar a nosotros, sacamos a relucir eso que aprendimos en la casa y lo ubicamos en esta situación en la que estoy compartiendo con otro amiguito, en otro espacio, con otro niño, con otro par, ¿verdad? Como le queramos llamar. Entonces, en ese mismo momento yo estoy estableciendo una nueva amistad, estoy estableciendo una nueva relación con otra persona. Entonces, en esa interacción, porque ya hablamos de interacción, entra a formar parte la parte de cooperación, ese interactuar, que viene siendo algo muy importante dentro de ese contexto escolar y familiar. Recordemos que estos son los dos primeros grupos al cual pertenece el niño en primera instancia. Bien, continuamos en la parte de identidad con ese aspecto personal y de género. El niño se reconoce como igual y diferente a los demás en sus características físicas, emocionales, intelectuales, valorando y respetando la expresión de cada uno. Yo soy una niña, como tal me porto como niña. El otro es un niño, como tal se porta como niño. Entonces, que cada uno se identifique si es niña, si es niño, y de acuerdo a eso y a las características y patrones que él ya empieza a recibir, que él empieza a ubicarse, él empieza a reconocerse como tal. Soy un niño al igual que tú. ¿Ya? Pero soy niño, pero tú eres de un género diferente al mío. Tú eres un niño, yo soy una niña. Vamos a jugar, listo, vamos a jugar, ¿verdad? Pero entonces desde ya vamos dándonos cuenta que el niño y la niña somos diferentes en algunos aspectos, pero como tal tenemos mucha cuestión de igualdad, ¿verdad? Que nos diferenciamos en algunas características físicas y en el momento mismo que empezamos a respetar que tú eres una persona diferente a mí, que yo te cuido, que de pronto te protejo, que de pronto eres mayorcito que yo y entonces ya el mayorcito empieza a tener como más cuidado y protección al niño más pequeño. Entonces todo eso forma parte de lo que tiene que ver con la identidad. Ahora, hablemos de la autoestima, ¿verdad? Autoestima, quererse a sí mismo, valorarse, respetarse a sí mismo. Entonces, la capacidad del niño y la niña para demostrar con disposición sus propios sentimientos y empatía hacia otros y enfrentarse al entorno de forma eficaz, ya sea autoconsolándose, tolerando frustraciones, resolviendo problemas o adaptándose a las exigencias. ¿Ya? Entonces, mis sentimientos en la forma como yo me quiero, como yo me cuido, como yo me respeto, y eso mismo empiezo yo a demostrarle a ese otro niño. De esa misma manera nos estamos enfrentando a entornos diferentes. Entonces llega un momento en que el muchacho, si se equivocó, él mismo
como dice aquí, autoconsolándose. Y él mismo dice, miércoles me equivoqué, pero bueno, vamos para adelante, ¿verdad? Entonces él empieza, si perdió, se pone uno triste, todo lo demás, pero empieza a tolerar eso. Fíjense que los niños pequeños no admiten perder. Ellos en todo momento quieren ganar. Y entonces ahí está la tarea también de nosotros como adultos, empezar a hacerles entender a ellos que a veces se gana y a veces se pierde. ¿Ya? Y que ellos desde pequeños empiezan a solucionar sus problemas. Lógicamente no son los problemas de nosotros los adultos, porque nosotros no podemos pretender que nuestros problemas son iguales a los de ellos, pero por lo menos para ellos es un problema de que no lo acepten, de que perdió, entonces los demás se van a reír de él, de que se equivocó, que se cayó. Entonces, para él esos son sus problemas, pero nosotros empezamos desde ya a enseñarles de que cometemos errores. Todos cometemos errores, grandes, pequeños, como sean, pero cometemos errores y empezamos desde ya a adaptarnos a todas las exigencias del medio. También tenemos aquí el manejo corporal, que viene siendo ese otro proceso psicológico que forma parte de la relación consigo mismo. Entonces, en el manejo corporal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La coordinación de procesos cognitivos y sensoriales relacionados con la representación mental, o sea, con la conciencia que nosotros tenemos de cada parte del cuerpo, dominio y calidad del movimiento propio, hasta la estructuración del esquema corporal y cumplimiento de secuencias motoras exigidas por un entorno con diferentes propósitos. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a mover nuestro cuerpo? ¿Qué manejo le estamos dando nosotros a nuestro cuerpo? ¿Verdad? Teniendo en cuenta estos procesos cognitivos, esos problemas sensoriales, en el momento que nos enfrentamos a una situación, cómo nosotros manejamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque hay veces que ante una situación de miedo yo salgo corriendo y me escondo. Entonces tiene que ver con la parte cognitiva y con la parte sensorial, cómo estoy yo percibiendo la situación. Entonces, cómo ante esa situación yo domino mi cuerpo. Si me quedo paralizado, si salgo corriendo, si reacciono de una manera que me contraigo todo y me pongo a llorar. Entonces, de esa manera yo empiezo a dominar cada movimiento de mi cuerpo. ¿De acuerdo a qué? A las exigencias motoras del momento. ¿Qué situación hay? ¿Cómo reacciono yo? Si hay una situación de miedo, corro, me escondo, me voy para mi casa y allá busco a mi papá y mamá, lo que sea. Pero el niño desde ya empieza a darle un manejo corporal, un manejo de su cuerpo a las situaciones que él empieza a vivir. Y por último vamos a encontrar la relación con el mundo. Entonces ya llevamos la relación con los demás, relación consigo mismo y la relación con el mundo. Ya me doy cuenta entonces de que hay más personas que las que hay en mi casa, que las que hay en mi colegio, y entonces me encuentro que hay personas por todas partes, que somos diferentes, que vivimos en lugares diferentes, que tenemos comportamientos diferentes, que nos vestimos diferentes. Entonces, esa sería la manera como desde ya yo empiezo a relacionarme con el mundo. Cómo empezamos nosotros a enseñarle al niño que hay otros lugares, otros espacios, otras personas. Entonces, todo esto tiene que ver con los procesos ligados a la comprensión e interiorización por parte del niño y la niña y a la existencia de una realidad externa, conformada por objetos y fenómenos físicos y sociales, tal cual puede ordenarse a partir de leyes y principios. ¿Ya? Entonces, hay un mundo externo, un mundo fuera de mí. Si yo cierro la puerta, no es que se acabó el mundo. Ellos empiezan a entender que si yo cierro la puerta, detrás de esa puerta hay otra realidad, que están conformadas por otros objetos, por otros fenómenos sociales, fenómenos físicos, hay animales, hay otras personas, hay otras cosas
que se empiezan de igual manera a ordenar como yo estoy ordenado. O sea que estoy en mi casa, estoy con mi papá, con mi mamá, con el cuidador, con la persona, o sea, con los familiares que esté, que forman parte de mi mundo. ¿Ya? Entonces ya yo me empiezo a relacionar con los demás, ya yo empiezo a darme cuenta que existen otras personas diferentes a las que yo estoy acostumbrada a trabajar o a relacionar. Entonces, si tengo en cuenta esto, empiezo a darme, me empiezo a ubicar en el conocimiento de los objetos, ¿verdad? En el conocimiento de los objetos, porque estamos nosotros teniendo en cuenta que hay dentro de la relación con el mundo, hay 3 procesos. Y uno de ellos es el conocimiento de los objetos, lograr la representación mental de la realidad física y de conceptos cada vez más abstractos, utilizando las herramientas que tiene como niño o niña su cuerpo, sensaciones y acciones y el juego de simulación representación. Entonces, en este momento ya nos damos cuenta que el niño está entendiendo el mundo, pero empieza a entender además que hay otra realidad fuera de esa puerta que yo cerré. Hay otra realidad. Hay otros niños que están interactuando con otras personas, con otros objetos, y que en ese momento ellos pueden estar jugando con otros objetos. Ellos pueden estar conociendo otra clase de herramientas, de situaciones. Entonces, empezamos nosotros a hacerle entender al niño que hay otra realidad física, que hay otros conceptos que ellos empiezan a manejar. Acuérdense que primero se parte de lo concreto para llegar más adelante a lo abstracto. Entonces, ellos empiezan a darse cuenta que ellos pueden utilizar otros objetos, que ellos pueden utilizar otras herramientas para de pronto realizar o conseguir un propósito determinado. En esta relación con el mundo también encontramos las relaciones de causalidad, capacidad de realizar por sí mismo procesos de construcción, de tal manera que logre reconocer el antes y después de un resultado, para llegar a razonar, examinando causas o prediciendo consecuencias. Entonces, ¿vamos a hacer algo? Sí, bueno, pero primero ¿qué hay que hacer? Vamos a salir, sí, listo, vamos a salir. Primero ¿qué hay que hacer? Ay, tengo que bañarme, tengo que arreglarme. Y como dicen por ahí en ciertas casas, normas antes de salir, a ir al baño, tomar agua. Porque no vamos a llegar a donde llega, ay, preste un baño porque me estoy haciendo chichi. O ay, es que tengo mucha sed. No, ya eso usted lo organizó desde su casa. Entonces, entender que siempre ante el comportamiento que tú asumas, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, capacidad de realizar por sí mismo procesos de construcción, de tal manera que logre reconocer el antes y el después de un resultado, para llegar a razonar, porque siempre lo llevamos con un razonamiento. Vamos a hacer esto porque puede sucedernos aquello. Y empezamos nosotros de esa manera a examinar causas o prediciendo consecuencias, que si no hacemos esto, mira, podemos pasar una pena en la calle, prestar un baño y no es conveniente llegar a una parte y estar enseguida entrando al baño. Entonces empezamos desde ya a hacerle entender al niño que hay cosas que tú puedes manejar. Hay veces que por cosas que tú puedes manejar, pero tú no es conveniente hacerla. Entonces todo eso que él pueda entender, qué puede haber detrás o qué consecuencias puede haber detrás de un comportamiento inadecuado. Todas esas cositas a su nivel nosotros desde ya podemos irlas enseñando a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Y por último vamos a tener la representación de la realidad social. Lo ubicamos siempre lo vamos a ubicar en algo. Entonces,
en esa realidad, lo aterrizamos en una realidad. Es esto lo que estamos viviendo. Entonces, el desarrollo de la capacidad de comprender y actuar ante distintas situaciones de un contexto social y cultural a partir de vivencias y representaciones de comportamientos, organización e instituciones que rigen las relaciones entre los individuos y los grupos, así como la capacidad para percibir y aceptar las diferencias entre sí mismo y los demás. Hay una realidad que el niño está viviendo y nosotros esa realidad no la podemos ocultar, no se la podemos negar. Entonces, esto es dependiendo de ese lugar donde él está, de ese contexto que es donde influye la parte social y la parte cultural. Y a partir de allí, entonces, el niño, de esa vivencia, de esas representaciones, de esas organizaciones e instituciones que rigen la relación entre él como individuo con el resto del grupo. Entonces, desde ese punto, así como la capacidad para percibir y aceptar la diferencia entre sí mismo y los demás. O sea, hay una realidad, todos formamos parte de esta realidad, sí, pero ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi accionar en esta realidad? Y eso tenemos que desde ya aterrizarlos ahí, porque hay un mundo social, hay un mundo cultural y él tiene que empezar a aceptarlo. Que aquel niño es negrito y yo no me lo voy a acercar. No. Entonces hay que hacerle entender que todos somos niños, que todos podemos formar parte de este mundo. Tú eres niño como yo y yo acepto tus diferencias. Te acepto como soy, como tú eres. Te respeto, ¿verdad? Entonces, todo esto vendrían siendo que representaciones de la realidad social. Ahora, ya entramos entonces a lo que es la escala. O sea, que todo eso que nosotros hemos hablado, de esta estructura general de la escala, de las relaciones y los procesos psicológicos, de la relación con los demás. Miren ustedes aquí. Miren ustedes aquí cómo podemos nosotros, a ver si es aquí. Miren aquí cómo nosotros, aquí en esta parte, relación con los demás, cómo nosotros podemos entonces entender cómo es esa relación con los demás. Todo esto que está aquí en esta tabla, en este cuadro, como lo queramos nosotros llamar, vendría siendo lo relacionado con relación con los demás, que viene siendo la primera relación de la cual nosotros hicimos referencia. Entonces, nos ubicamos por lo menos en estos procesos, porque la relación con los demás, perdón, porque también tenemos que aclarar que estamos hablando de niños de 2 años y un día hasta 3 años. O sea, aquí nos vamos a ubicar en un niño de 2 hasta los 3 años. ¿Ya? Entonces, nosotros decíamos que la escala valorativa vienen siendo como esos patrones generalizados. Y fíjense ustedes que también lo dijimos en forma cualitativa. ¿Qué puede hacer un niño en esta edad? Eso es lo que vamos a mirar. Y miren lo que nosotros vimos en los procesos de la relación con los demás, la comunicación, la interacción y la construcción de normas, ¿verdad? Entonces, fíjense que en comunicación hablábamos de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, dentro de esa comunicación verbal, el niño de 2 a 3 años, ¿qué puede hacer? Entonces nos encontramos con estos ítems. Usa las palabras sí o no apropiadamente como respuesta a las preguntas. Ya él te dice sí y te dice no, pero no te dice el porqué del sí ni el porqué del no. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quieres que te ponga este vestido? Sí. Hasta ahí. Pero si tú le preguntas ¿y por qué? Te va a responder porque sí.
porque él todavía en esta corta edad no te va a dar la explicación del sí ni la explicación del no. Como dice aquí, usa la palabra sí, la palabra no. Pero él te da la respuesta, por dice apropiadamente como respuesta a las preguntas. Hace garabato o raya en el papel. Tú empiezas a mirar si el niño hace, ¿cómo es que se llama? Una figura y él dice que ese es un animal. Y te empieza a hablar del animal, hasta te puede decir cómo tiene la piel, si tiene patas, si no tiene patas, si tiene cacho, si no tiene cacho, todo. Pero para ti, eso fue un garabato, para ti, pero para él no, porque él está haciendo una representación de algo y lo expresa de una manera tan real como si lo estuviera viendo, ¿verdad? Entonces, otro emplea frases de 3 o más palabras con sentido. Entonces, si dentro de esta dimensión verbal, bueno, partamos del proceso, dentro del proceso de comunicación, en la dimensión verbal, encontramos estos 3 ítems que acabamos de mencionar. Entonces, ahora, no necesariamente tienes que encontrarlos todos. Si los encuentras todos, bien, ¿verdad? Pero no necesariamente los vas a encontrar todos. Eso no te indica a ti que tan malo, que tan bueno sea, no, pero tú ya te vas haciendo una idea de lo que va haciendo el niño en su proceso de comunicación. Ahora, que tú no te encuentres ninguno, miércoles estamos como graves, ¿sí me entiendes? Porque el niño de 2 a 3 años, dentro de su proceso de comunicación verbal, vamos nosotros a identificar cualquiera de estos 3 ítems. ¿Ya? Entonces, por lo menos, miren el ejemplo que está aquí. Emplea frases de 3 o más palabras con sentido. Por ejemplo, yo quiero comer. Ya él está diciendo que quiere comer, y hay veces que dice que yo quiero comer un perro caliente, papitas con pollo, yo quiero un helado, eso no me gusta. Cositas como esa, pero ya él lo está expresando de una manera verbal. Ya lo está utilizando su lenguaje para poderse comunicar. Y en la dimensión no verbal, dentro del proceso de comunicación, encontramos que utiliza su cuerpo para expresar sus emociones. Aquí, ya dentro de ese método de observación, que es lo que encontramos en la columna de al lado, nosotros nos damos cuenta que el ejemplo que nos dan ahí, salta de la felicidad, zapatea cuando hace pataletas y tiene rabia, etc. O sea, utiliza su cuerpo para expresar esa emoción. Si le duele algo, llora. Si se siente triste, está decaído, se queda quieto, se aísla, se queda pensativo, en fin. Entonces, otro ítem dentro de lo no verbal hace juego de representación de situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Y el ejemplo que nos cita es juega a la mamá, al portero, a la panadera, al profesor, hace representaciones. Ya también estaría aquí como que estuviéramos hablando juego de roles. Ya asume el rol de mamá, ya asume el rol de papá, asume el rol de maestra, y en ese momento, ¿a quién imita? A su papá, a su mamá, a su maestro. ¿Ya? Entonces, entramos en otro proceso, en el proceso de interacción. Y en el proceso de interacción encontramos la independencia, la cooperación. Fíjense ustedes que cada uno de ellos va teniendo un ítem, o sea, ¿qué podemos nosotros encontrar en un niño de 2 a 3 años en cuanto a su independencia? Le dice, disfruta la compañía de otros niños y hace con ellos juegos elementales, cada vez con mayor presencia del adulto.
Un ejemplo de eso es capaz de jugar con los otros niños y cooperar en el juego. Por ejemplo, lanzar la pelota, jugar con carritos o muñecas, etcétera, y hacerlo sin que el adulto lo guíe. Eso lo puede hacer él sin problema. Y está demostrando desde ya que ya empieza a ser independiente. Aquí dice otro ítem. Por iniciativa propia juega con el cuidador y hace varias intervenciones. Vamos a jugar a que nosotros nos fuimos de paseo y vivíamos en esta casa, y entonces empiezan a jugar a la casa. Y entonces tú eras mi mamá y yo no sé. Y entonces yo te dije que me llevaras a tal parte y tú me regañaste. Y entonces, ¿cómo me vas a regañar? Y todo. Empieza él a hacer intervenciones. ¿Cómo vas a intervenir? ¿Cómo no? ¿Ya? Ahora, acá el ejemplo que dice, yo lanzo, tú lanzas, yo golpeo, tú golpeas, yo sirvo, tú sirves. Yo hago algo, pero tú también haces lo otro, ¿verdad? Entonces, dentro de un juego de actividades o juegos, escoge los de su preferencia. ¿Ya? Entonces, acá la forma como se puede observar este ítem es si se le ofrecen diferentes actividades como jugar con la pelota, pintar con colores o armar un rompecabezas, el niño escoge la de su preferencia. Entonces, de esta manera, nosotros empezamos a darnos cuenta en su proceso de interacción, la dimensión de independencia, cómo el niño la va a ir desarrollando. Así sucede con el de cooperación. Pero el de cooperación vamos a encontrar un solo ítem que hace referencia en su grupo familiar o institucional, participa siguiendo instrucciones que son para todos. Entonces, el ejemplo que nos citan es si el cuidador dice, vamos todos a sentarnos en el tapete, el niño lo hace. ¿Por qué? Porque él sabe que estamos todos jugando y todos estamos cooperando. Así como cuando él ahorita en la independencia dio algunas intervenciones y propuso algo, él va a entender que ahora él no lo está proponiendo, sino hay alguien que también lo está proponiendo, pero él lo está aceptando porque como quien dice, bueno, ahora te toca a ti el turno, ahora voy yo, estamos cooperando, estamos interactuando. ¿Viste? Entonces, en la construcción de normas que nosotros vimos, la autonomía, entonces ha comenzado el proceso del control de esfínteres, sabe esperar la satisfacción de sus deseos por un momento, sigue instrucciones sencillas con respecto a normas de la vida cotidiana, y para ello nosotros aquí hay unos ejemplos que nos permiten nosotros orientar ese proceso de observación. Lo mismo vamos a encontrar entonces en la misma edad, pero con relación consigo mismo. Entonces, en ese proceso, esa relación consigo mismo, también vamos a encontrar el proceso de identidad y la dimensión personal y de género. ¿Ya? Si se identifica como niño o como niña, identifica actividades asignadas culturalmente a diferentes roles, y de igual manera vamos a encontrar ese método de observación, o sea, cómo nosotros podemos detectar u observar en un niño, sea hijo, sea vecino, sea primo, sea hermanito, cómo podemos nosotros ir identificando estos patrones. Y así con la dimensión social, comienza a nombrar e identificar emociones básicas de sí mismo, o sea, puede decir cómo se siente, por ejemplo, si se siente triste, feliz, con miedo, contento. En el autoestima avisa cuando le hacen daño o hay algo que lo pone en peligro. Habitualmente expresa verbal o gestualmente lo que le gusta y disgusta. Muestra a los demás lo que ha hecho con gusto y con orgullo. Todo eso forma parte
de esa autoestima, de esa manera como él empieza a reconocerse a sí mismo, a valorarse a sí mismo, a quererse a sí mismo. Y encontramos también los métodos de observación. En el manejo corporal, nos damos cuenta, participa y sigue las rondas infantiles, representando los personajes y las acciones, salta con los pies juntos, sus manos manejan herramientas herramientas dadas cada vez más habilidades y efectividad. Entonces, de igual manera, encontramos los métodos de observación. Y la relación con el mundo. La relación con el mundo en los niños de 2 a 3 años. ¿Cómo se relacionan ellos con el mundo? Entonces está el conocimiento con los objetos, relación de casualidad, representación de la realidad social. Ya vamos entendiendo cómo es esta tablita, ¿verdad? Entonces cada proceso tiene unos ítems y cada ítem tiene un modo de observación. ¿Cómo nosotros podemos identificar que ese ítem se está presentando en los niños? Ya les dije, no necesariamente tienen que estar los 3, ¿ya? Pero puede estar 1, puede estar 2, están los 3, perfecto, no, eso no hay problema. Pero usted ya va como evaluando, La idea es que él los tenga todos, pero que no tenga ninguno de esos ítems, ahí sí está como difícil la cosa. En las relaciones de casualidad exige los pasos de un proceso hasta obtener un resultado. En una situación puede responder qué pasó antes o después y representación de la realidad social. Relaciona ciertos vestuarios u objetos con las diferentes ocupaciones o roles de las personas. Entonces, todos estos aspectos de relación con el mundo, cómo él los va identificando. Entonces, ahora ya vamos de pronto a encontrar ¿cómo es? Vamos a seguir en nuestra tabla de valoración, pero ya dejamos a los niños de 2 y 3 años a un lado y vamos a trabajar con niños de 3 a 4 años. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con niños de 2 a 4 años, ¿verdad? Entonces ya vimos en la escala valorativa niños de 2 a 3 años, ahora de 3 a 4 años. Y vemos la misma, o sea, la misma división dentro de la tabla. Lógicamente ya viene con otros aspectos, ¿ya? O sea, la relación con los demás, en la comunicación, en la dimensión verbal, ya miren que los ítems cambian. A esos son los aspectos que yo digo que son diferentes, ¿verdad? Porque estamos trabajando con niños de 3 a 4 años. Entonces ya los niños de 3 a 4 años tienen una relación con los demás de una manera diferente, porque ya se expresan mejor, porque ya hablan mejor, porque ya tienen ellos conocimiento de más palabras y se pueden expresar mejor. Entonces, dentro de esa dimensión verbal, ya fíjense que son más ítems que nosotros encontrábamos en la tabla de valoración de niños de 2 a 3 años. Entonces, aquí ya vemos lo mismo en la dimensión no verbal. Ya el ítem es como más complejo, de mayor profundidad. Ya el niño es capaz de expresarse de otra manera. Entonces, fíjense, por citar un ejemplo, en la comunicación no verbal, los niños de 3 a 4 años dice que acompaña con gestos corporales y faciales las canciones y rondas. Mientras que allá no era capaz de acompañar con gestos corporales y faciales, solamente era uno. Ante una situación, él respondía con un gesto, ya. Pero aquí ya está combinando, o sea, en el momento de hacer una ronda, él puede mover su cuerpo, pero poniendo al mismo tiempo cara triste o cara contenta, ya. Entonces ya se va como los gestos ya son más complejos, ya dejan de ser tan sencillos. ¿Por qué? Porque la edad, su madurez emocional, su madurez psicológica le van permitiendo todo esto. ¿Listo?
Y lo mismo vamos a encontrar, por lo menos, esto es en cuanto a la relación con los demás. Ahora, seguimos en su relación con los demás, pero en un proceso de... Perdón. Con los demás, pero en un proceso de interacción, en la dimensión independencia y cooperación. Entonces ya vemos que son otros ítems. Al mismo tiempo nos estamos mirando que son otros métodos de observación. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo y ya son procesos más complejos y más profundos que él puede hacer. Ya en la construcción de normas, en la autonomía, entonces sigue normas de la vida cotidiana, realiza espontáneamente rutinas de costumbres familiares o de su grupo escolar, sin necesidad de orientación, respeta las normas propias de su medio social, reconoce que existen consecuencias cuando se incumple una norma. Entonces ya él está entendiendo más y mejor cómo es que él debe comportarse con las demás personas, consigo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí viene la relación consigo mismo. Entonces tenemos la parte de la identidad personal y de género. Se interesa por las diferencias corporales de los niños y las niñas, se niega a usar algo y argumenta que no le gusta. ¿Ya? Entonces yo no me quiero poner ese pantalón porque es que ese pantalón anteriormente decía, es que ese pantalón no pega con esa camisa. Así decíamos y nos sentíamos tristes. O es uno el que le dice, pero ¿cómo te vas a poner esa camisa de cuadro con ese pantalón? Mira que tiene bolitas, eso no pega por ninguna parte. Entonces ya ellos empiezan a relacionar qué les gusta, qué no les gusta. Y empiezan ellos a identificar y empiezan ellos a decidir. ¿Tá? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo es la relación. Los procesos como tal son los mismos. El proceso, la dimensión son los mismos. Varía el ítem de acuerdo a la edad del niño. Y lógicamente cambia también el modo de observación basado en esos ítems, porque ya son niños de otras edades diferentes, ¿verdad? Entonces, y encontramos acá la relación con el mundo, que era la relación que nos hacía falta en este momento para completar los niños de 3 a 4 años. Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo es esa tabla valorativa de los niños de 2 a 4 años, que entendemos que viene siendo, es ese instrumento, volvemos a repetir, es ese instrumento que busca consolidar como elementos fundamentales para la construcción de nuevas formas de relación e interacción infantil en los procesos o en los diversos ámbitos de la vida personal y social, cómo se benefician los procesos de crianza y aprendizaje. Entonces, todo esto es un proceso. La tabla de valoración es la escala de valoración viene siendo un instrumento donde nosotros empezamos a ir buscando a los niños lo que ellos son capaces de hacer, lo que no son capaces de hacer, basados en su edad y basados en unos procesos y en unas dimensiones. Ya cada proceso lo explicamos, aquí le quedan las diapositivas para que ustedes puedan tener sus referencias, seguir profundizando algo más, pero lo importante es cómo ubicamos esos conceptos en esta escala de valoración. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué queda pendiente por realizar teniendo en cuenta esta escala? Óiganlo bien porque no lo voy a escribir. Entonces no me pregunten, señor, ¿qué quedó? Porque usted no dijo nada, no puso ahí en el WhatsApp qué tarea quedó pendiente. No, porque lo voy a decir ahora. Y si no lo sabes, porque no viste la presentación y no viste la explicación y no la escuchaste y no estuviste atento. Van a escoger un niño.
teniendo en cuenta las edades, entre 2 a 4 años. Si escogió un niño que tiene 2 años, 6 meses, bueno, usted sabe en dónde se va a ubicar, en qué parte de la escala se va a ubicar. Y va a tener en cuenta todos esos procesos, consigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿verdad? Entonces, en su relación con el mundo. Y usted va a evaluarlo de acuerdo a los ítems que nos están presentando ahí y va a anotar qué observó en ese muchachito, cuál es, qué valoración le da a ese niño. Entonces, ¿cómo es? Cómo es por lo menos el conocimiento de los objetos, cómo es su relación con los demás, su autoestima, su expresión corporal, en fin, todo eso usted lo va explicando. De acuerdo, aquí hay unos métodos de observación, o sea, le dan unos ejemplos, pero usted puede citar otros basados en lo que usted está observando y conociendo del niño. Y eso es lo que a mí usted me va a mandar. Entonces, si el niño tiene 3 años, 5 meses, o tienes exactamente los 4 años cumplidos, tiene que utilizar esta escala que estamos viendo aquí, este cuadro que estamos viendo aquí, que ya es el último. Pero acuérdense, tienen que tener en cuenta los 3 aspectos: la relación con los demás, relación consigo mismo y la relación con el mundo. Acuérdese que cada uno de estos aspectos tiene procesos, dimensiones y tiene ítems. Y usted empieza a evaluar a ese muchachito, el que usted escogió. Puede ser un hermanito, un hijo, un vecinito, un primito, un sobrino, que ustedes quieran, pero que tengan estas edades, entre 2 a 4 años. Y de acuerdo a la edad, teniendo en cuenta, ¿cómo es que se llaman? Los meses, los días, usted va a ubicar y va a saber en qué tabla va a utilizar y va a hacer sus anotaciones, y ese es el trabajo que me van a enviar a mí. Y con este completamos las 3 notas de este primer corte. ¿Entendido? De pronto por ahí van a decir, señor, mire que vamos a hacer parciales, vamos a hacer evaluación escrita. No, yo personalmente no voy a hacer. Tenemos 3 notas. Tenemos el de educación inicial, que fue un ensayo. Tenemos el trabajo que quedó la clase pasada. Hay una lectura, hay una consulta. Entonces ustedes van a mirar qué aspectos de eso vamos a tener en cuenta, y eso lo van a anotar. Discúlpenme que me distraje en el momento. O sea, hay una parte de consulta, donde les mando a leer, les mando a analizar. Esa partecita, ahí, basado en eso y en todo lo que hemos visto, es lo que vamos a hacer en nuestra próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a mandar temprano el link para que nos reunamos, hagamos una retroalimentación de todo lo que ha sido esta primera unidad. Vamos a lanzar preguntas, va a haber inquietudes, van a, ¿cómo es que se llama? Todo lo relacionado con las temáticas utilizadas y desarrolladas en este primer corte. Entonces, lo que llamamos una retroalimentación. Aspiro y espero a tenerle todas las notas para dárselos a conocer a ustedes enseguida, para que todo eso sea parte del proceso de retroalimentación. Miramos hasta qué punto podamos continuar con nuestras clases así, o que si todas sean por encuentro. A mí personalmente no me parecería que estuviéramos siempre en encuentros, por lo de ustedes, que hay veces que se les dificulta, que la conectividad, que no me alcanzan los datos, que esto, pero de igual manera, fíjense que hemos tenido, todas las clases han sido diferentes. Ya esta vez estuve yo aquí, me están viendo, yo no los estoy viendo a ustedes, pero las clases han sido con una dinámica diferente. Entonces, ya saben cuál es el trabajo que queda pendiente. No duden en
qué dudas han tenido, qué inquietudes tienen. Porque otra cosa que quiero que vayan ubicándose y que vayan ustedes pensando es en un evento que tenemos nosotros acá en el programa, en la licenciatura de educación infantil. En los 2 semestres anteriores no se ha realizado y es el evento de escrituralidad. Entonces, en práctica 4 y en práctica 5 la orientación es la misma, pero la diferencia es que acuérdense que nosotros en práctica 4 trabajamos con niños de 2 a 4 años y en práctica 5 se trabaja con niños de 5 a 6 años. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer un ensayo, un artículo académico basado en las experiencias de un CD, en experiencias con niños de 2 a 4 años. Pero dirán ustedes, señor, pero si no tenemos la experiencia, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nos vamos a ubicar en estos niños, de pronto partiendo de la experiencia de lo que ustedes han trabajado en clase con niños de estas edades o cuando fueron a alguno de estos sitios y encontraron niños de estas edades, en fin, pero todos esos detalles se los voy a dar la próxima clase y vamos a hacer como más énfasis en cada uno de estos aspectos. Lo importante es que ustedes vayan pensando cómo pueden ir orientando ese trabajo que se va a hacer en parejas. Lo pueden hacer en pareja. Vayan identificando un proceso, una situación pedagógica, la actitud o el rol del maestro en estos niños, en esta etapa de los niños de 2 a 4 años. ¿Ya? Entonces, yo tengo, por lo menos cuando yo llevo a buscar a mi sobrinito que está en el CDI a los 3 años, siempre encuentro a la profesora que está al frente de ellos, está haciendo tal actividad y a mí me llama mucho la atención porque unos están contentos, otros no, en fin, algo que ustedes les ubique en esa etapa o en esta edad de los niños. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, empiecen desde ya a comentar con su compañero, porque eso sí lo pueden ir eligiendo desde ya. ¿Quién va a trabajar con ustedes? Porque es que se está presentando algo y es que cuando uno les dice trabajo en grupo, pues lo hacen individual. Cuando uno dice trabajo individual, lo hacen en grupo. Ay, Dios mío, ¿quién las entiende? ¿O quién los entiende? Bueno, entonces ya saben, cualquier cosa, estamos hablando y nos estamos encontrando en nuestra próxima clase. Muchas gracias. Cualquier inconveniente no duden en avisarme y estamos para seguir adelante en este proceso. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.